silencio es la madre de la palabra. Cada vez que me toca reflexionar sobre la poesía, pienso en que esta, que es la más señorial de las artes, es arte con aire, arte que se hace carne, carne que danza ante los ojos impuros que se hacen agua, agua que quema y arrastra. Digo eso y pienso en mis poetas amados. Por encima de todos, aquel que sabía mirar con otros ojos. Homero como el padre mayor. Y después de aquel que escribió con la tinta sagrada de sus ojos, todos los que hayan tenido o se hayan aproximado a producir en el alma humana perturbaciones, trastornos, sacudidas, huracanes, tormentas, que hayan sido capaces de remolinar la sangre del prójimo. Homero hizo eso. Y en esa línea, como una especie de irradiación subterránea que brota de pronto en ciertos continentes, en ciertas regiones del planeta, su huella luminosa aparece para no irnos demasiado lejos en Charles Baudelaire en la lengua francesa, en William Blake en la lengua inglesa, en Fernando Pessoa en la portuguesa, y en mis amados poetas en lengua española, en donde Garcilaso, Manrique, Quevedo, Góngora, Antonio Machado, Federico García Lorca, de aquel lado del mar, y un bardo rey, Rubén Darío, de este lado del mar. Y cuando hablo de Darío, pienso en que un botón de oro en su casaca era mi maestro Salvador Díaz Mirón. Con él, lo he dicho muchas veces, aprendí orgullo y también orfebrería poética. En todos estos poetas, en todos los que he nombrado, hay el alto dominio del oficio, el saber trabajar la palabra hasta convertirla en diamante, hasta convertirla en joya pulidísima que al entrar en el ojo del lector que espera, del lector entrenado, produce esos trastornos, esos huracanes, esas marejadas. La poesía, pugna sagrada, rabioso arcángel de ardiente espada, tres heroísmos en conjunción: el heroísmo del pensamiento, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión, dice Díaz Mirón. Un alma tocada por uno de los más altos estados del alma de la humanidad, que ha sido el gran romanticismo, produjo un orgullo absoluto en ese hombre, un orgullo de poeta contra el resto de sus contemporáneos, y una completa humildad en su servicio a la poesía, un sometimiento total a todos los caprichos, a todos los misterios,
a todos los artificios también de la palabra para obligarla a decir lo que uno quiere, para obligarla a producir en el alma de los lectores la emoción que el poeta tiene antes de comenzar a escribir. La emoción es siempre previa al poema en el poeta y es siempre posterior al poema en el lector. Si no hay emoción previa en el poeta, no hay poema. El artefacto nace muerto. Y si de ese artefacto no hay emoción posterior en un lector, es la mejor prueba de que el poema estaba muerto. Creo que a André Gide le debemos aquella expresión: bienaventurados los poetas a los que les importa más estar conmovidos que parecer. De ellos es el reino del clasicismo. Y todos los poetas que he nombrado son clásicos por eso, porque son ejemplares y porque en todo se cumple esa vocación central del arte: unir los espíritus a través de la más complicada, de la más compleja de las formas de comportamiento existentes, la emoción humana. La emoción involucra desde cambios bioquímicos, involucra reacciones viscerales y glandulares, produce movimientos musculares, alteraciones de los ritmos cardíacos, trastornos en los ritmos cerebrales, cambios en la imaginación, en el pensamiento, en todas las sensaciones. Por eso es la más difícil de todas. El pensamiento y producir cambios en el pensamiento es algo que pueden hacer hasta los filósofos. Poeta ayer, hoy triste y pobre filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado, dice mi santo maestro Antonio Machado en otro momento de su vida. Traigo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Poeta ayer, hoy triste y pobre filósofo trasnochado. Me podría seguir en esa línea, pero de lo que se trata es de destacar que cuando los espíritus se juntan a través de una emoción lo más parecida a la que generó ese producto artístico llamado poema, hecho con aire, arte con aire, decía al principio, en ese momento se cumple el fenómeno artístico. En ese momento, la partitura que escribió el poeta es interpretada por el alma de sus lectores. Pocos poetas son capaces de producir trastornos en el alma humana tan hondos y después de eso cambios en el pensamiento y en la imaginación, pero siempre después de la emoción, como son estos hombres que he señalado. Y de nuevo, para no irme tan lejos, me concentro en Machado, me concentro en Rubén Darío y vuelvo a Díaz Mirón. Díaz Mirón era una de esos iconos sacros para una sensibilidad como la de Rubén Darío. Rubén Darío fue capaz de generar los entusiasmos de dos poetas de la siguiente generación, como Pablo Neruda y Federico García Lorca. Es famosa aquella reunión en Buenos Aires, en que en una comida que les brindaba el PEN argentino o alguna organización similar,
no se habían puesto, no se ponían de acuerdo los organizadores sobre a quién cederle la palabra inicial, si a Lorca o a Neruda, siendo los dos los grandes poetas. Pero Neruda era de casa, por decirlo así, era americano, y Lorca era el invitado español. Lo sentaron a extremos distintos de la mesa. Estaban sufriendo los organizadores por a quién le cederían la palabra primero, sin saber que los poetas ya se habían puesto de acuerdo. De pronto se para uno en un extremo de la mesa y dice unas frases elogiosas para Rubén Darío. Y se levanta el otro del otro lado de la mesa y completa la frase. Y empiezan a alternar elogios para el padre Rubén Darío, para ese bardo rey que era Rubén Darío. Yo aprendí a deletrear la poesía, empezando por ahí. A los 9 años probablemente me aprendí de memoria Lo Fatal. Un poema tan complejo, pero tan breve y tan musical, era esperable que sedujera mi oreja del modo en que lo hizo. Claro, me faltaban 30 años para que yo pudiera finalmente terminar de entender de qué hablaba ese poema tan breve. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el dolor de haber sido, y un futuro terror de estar mañana muerto. Y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Hay toda una filosofía de vida y toda una artera pedrada en el sentido en ese poema. Pero además podemos ver las imágenes, la carne que tienta con sus frescos racimos. Que se encarguen los profesores de letras de descifrar la imagen. El poeta y sus lectores saben ver eso. Con Darío también se aprende orgullo poético. A pesar de todas las dificultades de la vida, uno decide entregar la vida a la poesía. Todo cuanto enigmático destino ponga de duro o ponga de contrario al paso del poeta peregrino, insulto de sayón o golpe rudo, caída en el camino del Calvario, lo resiste quien lleva por escudo, tranquilo y fuerte en la gloria del día, como una luz azul en la cabeza, la devoción por la alta poesía y por Nuestra Señora, la belleza. Creo que con esto basta por esta noche.